Bienvenidos, hoy es el lunes 6 de mayo, arrancamos una nueva semana, esto es Contacto, yo soy Mijael Garrido Leca y vamos a tratar de empezar la semana entendiendo todo lo que está sucediendo en nuestro Parlamento y en nuestra coyuntura política. Para eso está con nosotros Fernando Tuesta, que hoy ha publicado un artículo bastante pesimista, debo decir, en el diario El Comercio, en el que nos dice que si no se ajustan algunas cuestiones vinculadas a la reforma política, el 2021 va a ser un proceso harto complicado. Y luego vienen dos personas especialistas, Carlos Univaso y José Luis Noriega, a hablar del caso Paolo Guerrero. Mañana viene Enrique Gersi, abogado del Swiss Hotel, para escuchar la otra versión. Así que comenzamos sin más a conversar con el doctor Tuesta. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mijael? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, hemos leído el artículo que has publicado el día de hoy en El Comercio y la verdad es que el artículo es claro. Básicamente lo que tú estás señalando es que si no enganchamos en este momento el freno de mano y damos un viraje en el timón, la cuestión no va a ir para adelante ni para atrás en el 2021 y vamos a terminar en camisa 11 varas. ¿Por qué? Mira, no hay nada que nos indique, nada que nos permita ver que el 2021, si no se cambian las reglas, va a ser algo mejor de lo que tenemos. Yo digo, siendo igual ya sería peor, pero puede en general que sea peor. Sobre todo también porque... Siendo igual porque, discúlpame, sí, un pequeño paréntesis, el statu quo es un statu quo de desgaste de las instituciones. Es, totalmente. O sea, mantenernos como estamos es mantener una corrosión de la República. Pero además, al ser, si es igual, digo, sería peor porque esto va cada vez más deteriorándose de manera significativa, ¿no? Estamos en niveles muy bajos de crédito, tú sabes, y de legitimidad de las instituciones, sobre todo de las instituciones representativas. Y entonces el artículo parte de algo que creo que no es novedoso en un sentido, sino que subraya y de alguna manera poner nuevamente la voz de alarma, que de verdad no hay mucho plazo, no hay mucho tiempo. Es necesario hacer cambios pronunciados. El informe de la Comisión de Reforma Política entrega este paquete de medidas que, interrelacionados entre sí, tenía por lo menos la mirada de poder cambiar las cosas en aspectos que por lo demás hay consensos. Es increíble, pero incluso entre el Ejecutivo y el Parlamento y otras fuerzas políticas existe consensos. El problema es que no hay acuerdos. Y no hay acuerdos porque creo que la propia tensión entre los poderes, creo que lo altisonante que pueden ser algunos discursos, las sensibilidades muy altas, no nos están llevando a el camino que creo requiere el país. No digo exige necesariamente, aun cuando ya la encuesta del último fin de semana del Instituto de Estudios Peruanos mostraba también simpatía por alguna de las reformas, pero lo que digo es que necesita el país. Incluso quienes pueden criticar el informe, y lo han hecho creo de manera parcial y muchas veces sin haber entendido la dinámica, no responden a una pregunta, creo que es básica y que creo que es legítima expresar. Si no es así, díganos de qué manera. Ahora, con respecto al informe, hay algo que no termina de cuadrar en términos políticos, no en términos técnicos, que es que una de las piedras angulares que la comisión que usted presidió, junto con este comité de notables, tiene como propuesta regresar a la bicameralidad. Sin embargo, el 9 de diciembre el pueblo ha votado en contra de la bicameralidad. Entonces, ¿cuál es la viabilidad política de decirle a la gente, oiga, vamos a impulsar la bicameralidad cuando el pueblo entero acaba de votar porque no a la bicameralidad? Por ejemplo, a diferencia de la pregunta de la reelección o no, es una pregunta muy clara y sencilla. No existen variaciones. La bicameralidad es un modelo de parlamento
y dentro de este modelo de parlamento hay bicameralidades que tienen algunos elementos y no otros. El que se votó es una bicameralidad que traía una serie de problemas, entre ellos la propia posibilidad de la reelección, que yo personalmente me encuentro a favor y es más voté digamos en contra de esa pregunta, pero más allá de lo que a mí me puede interesar o no, esa propuesta que salió del Parlamento y que se votó era una bicameralidad que la gente rechazaba. En realidad, ¿la gente sabe lo que es un modelo bicameral? Yo creo que muy poco. ¿Se había leído la propuesta? No, era una cosa muy intuitiva. Sentían, esta bicameralidad arrastra a los parlamentarios que están ahora y además va a costar más, básicamente eso. Cuando se han hecho posteriormente encuestas para ir midiendo efectivamente cuál es el sentir de la gente en relación a la bicameralidad y a qué está asociado, asocian a la reelección. Y entonces la propuesta nuestra es una propuesta que se distancia del modelo votado. Y decimos, el modelo bicameral es mejor en general que el modelo unicameral por una serie de razones. Pero además decimos, queda claro que no es posible, bajo ninguna posibilidad, la reelección en este paquete bicameral, y en segundo lugar, el costo de la bicameralidad debe ser o no debe ser más que este parlamento unicameral. Correcto. Entonces son dos aspectos centrales. Y tercero, aquellos artículos que fueron los que provocaron la distancia de la posición gubernamental han sido sustraídos. Claro, lo que el presidente Vizcarra llamó el contrabando, ¿no? Estas cuestiones que permitían que se interprete de alguna manera la norma para que los congresistas puedan ir a la reelección. Ahora, permítame usted hacer una pregunta. Dice que si es que no se hacen estos cambios y estos ajustes, la situación va a ir igual o peor. ¿Qué cosa sería peor que esto? Porque, a ver, me pongo a ver el mapa y... Tú sabes que cada 5 años, de alguna manera, en conversaciones parecidas, la pregunta salió, ¿puede ser algo peor que esto? Bueno, las leyes de Murphy en el Perú se aplican entonces, con rigor. casi que no existiera fondo, ¿no? Yo creo que tenemos que dar vuelta en el timón, pero además apelar efectivamente a los congresistas, y congresistas responsables, como los hay también los irresponsables. Yo creo que no se han dado cuenta todavía, espero que sí ocurra, que aprobar el paquete de medidas va a resultar ganador en esto también los partidos que lo promueven. Esto no es un gana o pierde entre ejecutivo y legislativo. Esto es más allá de eso. Es más, uno escucha a algunos opinólogos, incluso por ahí algún parlamentario, que por ejemplo señala que algunas propuestas beneficiarían al gobierno. Y en la propuesta nuestra, sobre todo en la bicameralidad y las relaciones ejecutivo-legislativo, colocamos de entrada en el primer párrafo lo siguiente: estas medidas son a partir del 21 para adelante, no es una medida para ahora. Y entonces decir que esto tiene que ver algo con la coyuntura es no haber leído la propuesta, ¿no? Y ese es parte también del problema. Discutir propuestas que no se han leído lleva a discusiones de verdad bizantinas, ¿no? Absolutamente. Y es un peronismo casi costumbrista. Y lamentablemente hay una frecuencia de este tipo de debates, ¿no? Lamentablemente. Ahora, ¿usted considera que la reforma que ha presentado junto con este grupo puede ser aplicada parcialmente o tendría necesariamente que entrar en paquete para que el rigor del cambio surta efecto? Existen de alguna manera dentro de los 12 ciertos núcleos, ¿no? Tú podrías decir, por ejemplo, el proyecto de ley de inscripción y cancelación de partidos asociados con el de elecciones abiertas, más el de financiamiento, de alguna manera es un grupo, digamos, un grupo, ¿no? Luego aquellos que vienen con los aspectos de subnacional,
que tiene que ver con gobiernos regionales, locales, también de alguna manera un grupo. Y el otro que tiene que ver con los aspectos de bicameralidad, relaciones ejecutivo-legislativo, de alguna manera también un grupo. En este grupo, sin embargo, están consignados el tema ciertamente bicameralidad que requieren cambios constitucionales. Y acá viene el tema. El tiempo es ahora uno de los principales enemigos. Para que exista un cambio constitucional, como bien sabes, se requiere la aprobación de en dos legislaturas ordinarias y consecutivas, y no hay mucho tiempo, porque esta legislatura termina, porque la otra ya no juega. Así es, y esta termina el 30 de junio. Ciertamente se puede prorrogar un poco más, pero no tanto más. Mucho, ¿no? Claro. Y entonces, por ejemplo, en el debate de la Comisión de Constitución, que se ha iniciado ya hace algunas semanas, digamos, el camino que se está escogiendo es discutir el Código Electoral. Código que por lo demás a nosotros y particularmente a mí me parece que está muy bien, pero el problema del Código Electoral, que tiene cerca de 400 y tantos artículos, tiene una secuencia que no es una secuencia de la reforma. Entonces tú empiezas, por ejemplo, discutiendo sobre ciertos principios generales, para luego discutir temas sobre las funciones y competencias de los organismos electorales, y en fin, vas pasando en el orden de un código, y no es el orden necesariamente la reforma, es más, no es el orden que requiere esta reforma. Por lo demás, el código no lo puedes aprobar pues por partes. El código es un todo, y por lo tanto es un proyecto de ley que termina, por supuesto, debe terminar en una ley que apruebe el código, y esto ya choca con el tiempo. Entonces, creo que el cambio de dirección debiera permitir que primero se discutan estas propuestas que además recoge muchas de las propuestas que se han presentado en el Parlamento. Es decir, hemos hecho ya la tarea que no es necesario que se vuelva a producir. Sin querer decir que esto no es que se quiera aprobar sin discusión, muy por el contrario. Es más, tampoco las propuestas nuestras no son que están escritas pues sobre piedra y son inamovibles, pero creo que se debe discutir de manera conjunta e integral, porque si no, no se entiende, y volveríamos a lo que siempre ha sucedido en el Perú, y particularmente en los últimos tiempos, modificaciones parciales que no terminan siendo reforma y que crean otros problemas, ¿no? Uh-huh. Ahora, regreso a la pregunta que le hice hace un momento, no en cuanto al fondo, porque creo que ahí estamos de acuerdo, sino en cuanto a la viabilidad política. Porque el ciudadano de a pie creo, porque lo he conversado con bastante gente, sentir lo siguiente. A ver, nosotros nos enfrentamos a la posibilidad de poder elegir un Congreso bicameral o quedarnos con la unicameralidad. Y por mayoría, una mayoría aplastante además, dijimos nos quedamos con la unicameralidad. Y luego estos señores, que por supuesto tienen un conocimiento técnico que nosotros no tenemos, van a reunirse, hacen esta propuesta, digamos, en el elicio intelectual y la someten a 2 votaciones seguidas en el Congreso y de alguna manera le dan la contra a la democracia en el sentido más estricto de la palabra. Entonces, ¿cómo podría, no estoy diciendo que no se haga, cómo podría el presidente Vizcarra lubricar ese proceso para que la gente no sienta que le está sacando la vuelta a su voluntad? Somos conscientes absolutamente que hay un problema, hay un problema, absolutamente. De parte del gobierno no ha asumido esto ahora como una propuesta que nace a partir de justamente el informe. Es más, del informe lo que ha retirado es la propuesta de bicameralidad. Nosotros no somos el gobierno y por lo tanto además creemos que es un mejor modelo. Y queda en el Congreso y en las fuerzas políticas articular acuerdos como para que esto salga. Porque el gobierno no lo ha presentado ahora, pero sí está a favor de la bicameralidad, porque justamente la propuso para el referendo. Y entonces, mira, desde el año 93, en que se promulga la Constitución actual,
ha habido insistentes propuestas para regresar a la bicameralidad. Nunca como ahora hemos estado tan cerca, pero también es cierto y es necesario reconocer que este es un tema ya de decisión política. Tú bien lo has dicho, quizá no tanto de argumentación técnica institucional, sino es una decisión política. Y soy muy consciente, en este caso ya de manera personal, que esto solamente se puede llevar si hay un acuerdo político amplio, que es justamente lo que carecemos. No hemos podido ver, y creo que ninguna de las fuerzas políticas, incluso los poderes del Estado, han dado los pasos suficientes como para decir, miren, acá tenemos una reforma que es necesario empujar, ¿y qué hacemos con esto? Sino cada uno creo que se ha mantenido en su esquina del ring, y en donde lo único que vamos o estamos viendo es pelea, que por lo demás entre los poderes también existe, pero también existe colaboración, De acuerdo. que es lo que carecemos ahora. Ahora, hay otro punto que creo que es álgido de cara a la viabilidad política, no técnica, porque de esto ya hemos hablado de las reformas, y es que ustedes plantean que se celebren elecciones internas, pero que luego éstas sean abiertas a la ciudadanía y que básicamente cada miembro del partido inscrito lleve a 20 personas a votar por una candidatura u otra. Aquí mi pregunta, si lo que estamos buscando es consolidar partidos con identidades claras, a la hora de abrirle la puerta a los ciudadanos comunes y corrientes que no militan en el partido y otorgarles la facultad de determinar quiénes van a ser los candidatos, ¿no estamos desnaturalizando la idea de que la esencia del partido sea definida por sus militantes? Mira, uno puede pensar eso que estaría bien en abstracto, pero en concreto es lo que hemos vivido. Y la observación sistemática de las elecciones internas de los partidos ha sido lo siguiente: elecciones internas cuestionadas, no cuestionadas por los externos del partido, sino cuestionadas por los miembros del partido, que no se sienten satisfechos, que no se sienten que les permita una participación adecuada y directa, y que por lo demás se convierten en una selección de candidatos limitada a un cenáculo muy pequeño de los partidos. ¿Sabes cuántos militantes están inscritos en los 24 partidos que tienen registro legal en el Jurado Nacional de Elecciones? Cerca de 1.400.000. Pero resulta que casi todos asumen una de las posibilidades que da la ley, que es a través de delegados y que se reúna en una convención-congreso para decidir las candidaturas. ¿De cuántas personas estamos hablando? 60, 80 personas, en algunos casos ni se sabe dónde fue. No, pues son unos delegados que llegan de por ahí, ¿no? Ya, pero la ley dice que estos delegados deben hacer en elecciones internas de los partidos. En la mayoría de los casos no se sabe cuándo se ha realizado, y entonces acá hay un tema, incluso en el caso de que un partido quiera hacer bien las cosas, no tienen experiencia, no tienen recursos, carecen de una capacidad organizativa suficiente como para convocar hasta sus propios militantes, y entonces esas elecciones han sido absolutamente cuestionadas. Y uno se pregunta, ¿estas elecciones así internas, hechas con militantes, ha fortalecido los partidos? No. Pero, su propuesta tiene dos partes. La primera es que la OMPE supervise las elecciones internas. No, organice. Organice y supervise. No, organiza. Bueno, más aún. Es que ¿sabes qué, Mijael? Es claramente distinto. Sí, tiene usted toda la razón, porque digamos, ahí sí no hay no pie es quien observa, no, ellos lo hacen. Entendido. Como cualquier elección ya, nacional. Como regular. Perfecto. Entonces la OMPE organiza. Y eso me parece fundamental, porque de alguna manera eso pone coto a estos dirigentes fantasmas que aparecen por ahí, o a estas cúpulas que manipulan al final del día quién es candidato. Pero ¿no es eso ya suficiente? Porque otra vez me pregunto, estamos viviendo quizá la crisis de partidos más seria desde los años 90.
Entonces, frente a esa crisis, abrirle las puertas a los ciudadanos comunes que tienen todo el derecho de militar en el partido que quieran, pero a votar en cualquier partido no le quita mística, no le quita médula a los partidos que ya tienen una ideología y que ya se han ido fraguando como una propuesta organizada por la OMPE. O sea, creo que mi cuestionamiento es, ¿solo el primer paso no es suficiente? A ver, ¿qué es la pérdida de identidad? Se perdería la identidad si es que cualquiera ciudadano podría ser podría ser candidato a ese partido. Y los requisitos son distintos. Estamos diciendo que quienes pueden elegir y ser elegidos son los miembros del partido. Entonces, no es que cualquier candidato es cualquier elector, sino está acotado a los miembros del partido. Miembros del partido que deben de tener al menos un año de militancia. Esa es condición. Entonces, los electores, que no somos miembros de los partidos, votaremos por cualquier partido dentro de los que seleccionan los partidos como candidatos. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer un partido X que va a proponer candidatos a la presidencia de la República. Puede que el partido tenga un liderazgo alto alrededor del candidato o candidata y presentará un solo candidato, pero pueden haber partidos en donde se requiere un nivel de competencia porque hay más candidatos. Imagínate que 3 quieren ser candidatos presidenciales, harán campaña cada uno por su lado para ser el candidato de ese partido. Ojo, por ejemplo, una de las observaciones que se ha hecho es lo siguiente: sí, pero van a ver los que tienen plata llevar en camiones a los electores. Es que no se ha entendido, el modelo es el siguiente: cada uno de nosotros irá a votar en los lugares donde convencionalmente uno vota. Si te tocó en el colegio X, allí te tocará votar. ¿Cómo vas a llevar a los militantes o electores para que voten qué? ¿Vas a llevar 200, 500 de un padrón de 24 millones? Al contrario, con las elecciones abiertas se pierde, termino la idea, en las elecciones abiertas pierden aquellos quienes justamente pueden manipular. Por el contrario, en elecciones cerradas solo para los militantes, que además muchos de ellos son militantes solamente de haber sido inscritos, la posibilidad de llevar a votar crece. Por el contrario. Pero permítame una pregunta. ¿No se podría generar una hipertrofia en la voluntad ciudadana si es que, por ejemplo, digamos que usted vota en el distrito de Magdalena? Entonces, quienes pudiesen acercarse, digamos que usted va con el partido del Vaso, a Magdalena, al partido del Vaso, a suscribir un voto por su candidatura, versus mi candidatura por el partido del Vaso, solo que yo voy por San Juan del Urigancho. La masa cautiva de votantes que yo puedo llevar desde San Juan del Urigancho a votar por mí, externos al partido, es muy distinta que la que usted puede llevar en Magdalena, por un tema evidentemente, de poblaciones distritales. Entonces, ¿ahí no se podría generar un problema? No, porque, y también he escuchado esto de que, por ejemplo, ya ni siquiera dentro del partido, sino llevar a votar, dicen, a las elecciones de otro partido. Mira, es casi lo mismo que una elección nacional, porque lo que tú me estás argumentando también podría hacerse una elección nacional. Lo que nosotros proponemos es que al abrirse la posibilidad de manipular, de llevar, de contratar, etcétera, se diluye, porque el universo es muy grande, no hay esa posibilidad. Por lo demás, lo que estamos haciendo es sacar el voto preferencial a nivel nacional e incorporarlo a las elecciones internas de los partidos. ¿Sabes por qué? Porque resulta que en muchos partidos ha ocurrido que se presentan listas internas y de repente gana una de las listas y aplasta a las otras dos corrientes. O terminas, y por eso hemos tratado
de mejorar este modelo de los que hay, por ejemplo, en Uruguay y ya en Argentina hace relativamente poco tiempo, en donde no se permiten propuestas de lista, sino incorporamos el voto preferencial al interior. De esta manera, por ejemplo, tú eres de una corriente del partido A, dentro del partido, y yo también de otra corriente, pero no estamos dentro de listas, sino que gracias al voto preferencial, tú como yo podemos entrar en esa lista, y los mejores del partido estarán integrando la lista. Y cuando postulen, va a ser una lista cerrada. Y entonces tú y yo no nos vamos a pelear con el voto preferencial afuera, y vamos a tratar, y de hecho ya lo haríamos porque es una lista cerrada, con los mensajes del partido. Hoy eso no es posible. ¿Por qué? Porque con el voto preferencial tú y yo somos competidores. Claro. Y tú y yo hacemos campañas distintas y de alguna manera confrontadas. Y de hecho antagónicas. Y antagónicas, porque cualquier asesor te dirá, te tienes que diferenciar para tener una visibilidad propia. Eso es lo que queremos también de alguna manera romper. Ahora, ¿usted ha conversado con el presidente Vizcarra una vez que hubo entregado el informe final? Bueno, solamente nosotros entregamos el informe y no estaba el presidente, y posteriormente sí nos convocó, sobre todo para agradecernos por el trabajo, y luego absolutamente ningún vínculo con el presidente. No, ni con el presidente ni con el gobierno en general. Nosotros lo que hemos hecho es exponer, estar en eventos o en entrevistas como esta, digamos, a título personal, porque la comisión difundiendo porque creemos que lo que debe hacerse, ¿no? Hemos hecho un trabajo y tratamos de exponerlo, de aclararlo y de alguna manera defenderlo. No, yo creo que ha sido un trabajo, bueno, nunca se va a estar de acuerdo con todo, pero creo que ha sido un trabajo puntilloso y bastante bien ensamblado. Lo que quería preguntarle para terminar es si es que han tenido noticia alguna de alguna bancada o del propio presidente en cuanto a iniciativa legislativa, si es que alguien lo va a poner sobre la mesa y va a decir, bueno, vamos. Mira, lo único, no, de parte del gobierno nada. Porque podría el gobierno presentarlo como iniciativa legislativa, ¿no? Pero es que ya es a través de estos proyectos que en principio son iniciativas legislativas. El tema es que estas están confundidas con otras, ¿no? De acuerdo. Y lo que, digamos, de alguna manera sería, creemos lo apropiado, es que se discute estas propuestas que tienen no solamente el ingrediente de haber sido trabajadas a fondo, sino porque creemos que es una propuesta integral. Y hemos recogido además en este esfuerzo los proyectos de ley que justamente están en la Comisión de Constitución, sí, y que además fue precedido por reuniones con todas las bancadas. En consecuencia, y lo dijimos y ese fue el mensaje del inicio, nosotros no estamos haciendo un trabajo en contra del Parlamento, de espaldas al Parlamento, sino de alguna manera con el Parlamento, porque reconocemos no solamente su legitimidad, sino porque creemos que la mejora del Parlamento se tiene que hacer indudablemente con ellos. No, de acuerdo. Además, me acuerdo que lo dijo usted el día que presentó el proyecto, tuvo la generosidad de acompañarnos, sí, y lo dijo en esta mesa. Así que eso queda claro. Fernando, muchas gracias por gracias, tiempo, Mijael, gracias por haber venido, y creo que nos queda más claro cuál es la ruta a seguir. Ojalá pues que se tomen las iniciativas necesarias para que el 2021 la cosa no siga igual. Así es. Por lo menos. Arriba Alianza. Así, igualmente. ¿Cómo que igualmente? Arriba Alianza. Para mañana. Señores, hacemos un corte comercial y regresamos con el tema Paolo Guerrero, que ha estado caliente, y mañana viene el doctor Enrique Guercia, abogado del Hotel, para escuchar a las dos partes de este embrollo. No se muevan.